qué bonito ambiente se siente esta mañana, ¿no? Gracias a Dios que nos regala su presencia. Está con nosotros. Amén. Bienvenidos, qué bueno tenerlos aquí, qué padre domingo. Domingo es fin de semana largo, podemos disfrutar de unos días más bueno, no sé si todos tienen vacaciones, ¿no? ¿Sí? ¿Saben qué me pasa? Que como pues soy maestra, trabajo en la escuela y tengo estos puentes, como que a veces se me olvida que no todos los tienen, pero según yo sí. ¿Todos los tienen o no? Sí, ¿no? Perdón. La envidia no es de Dios. Bueno, chicos, yo sí tengo puente largo, entonces disfrutaré por los que no. Y fíjense que hablando de ser maestra, wow, de verdad es una de esas cosas que digo, yo no me lo busqué, pero Dios me puso en ese lugar. Yo no estudié para ser maestra, yo no busqué trabajo de maestra, pero ahí estoy. Por la gracia de Dios, desde hace 5 años. Qué barbaridad, cómo pasa el tiempo. Y de verdad que ser maestra, la docencia me ha enseñado tantas cosas que no les podré explicar. Pero creo yo una de las cosas y las lecciones más importantes que tuve que aprender rápidamente fue que no importa qué tanto planees, nunca vas a poder dar tu clase. En serio, no importa. Qué tanto planees, qué tanto quieras hacer, nunca vas a poder dar tu clase. Omi me pregunta, le cuento, ¿no? Siempre de que no, hicimos esto y tuvimos un mariachi fue y luego la otra vez hubo una presentación de esgrima y luego que la semana de vida práctica y luego que la salida didáctica. Y me dice, oye, ¿y esos niños a qué hora aprenden? Y yo, excelente pregunta. Dios, te pido que aprendan. Si es por el tiempo de clase que tengo con ellos, no aprenderían. Y la verdad, me tuve que acostumbrar a constantemente ser interrumpida. Imagínate 28 niños constantemente con necesidades, no solamente fisiológicas de tengo que ir al baño, tengo que tomar agua, y todo eso yo decido cuándo lo hacen, sino que constantemente interrumpen porque tienen cosas que decir. Tienen cosas que decir y quieren ser escuchados. No importa qué esté pasando. Imagínate ese ambiente tratando de enseñarles inglés. Aparte, todas las actividades que tenemos en la escuela, las clases, los eventos, más aparte, todas las cosas que llegan a suceder de repente en el salón, que hay alguien que entra porque tiene que pedir algo, porque quiere algo. Y realmente me costó trabajo la idea de que esta es mi vida. Yo constantemente voy a ser interrumpida. No importa en medio de qué esté haciendo, no importa lo ocupada que estoy, no importa lo que quiero, yo voy a ser interrumpida. Porque eso es lo que va a pasar. Y sinceramente sí me costó trabajo como que acoplarme y adaptarme al inicio, porque vivimos en esta sensación de cumplir con el plan establecido, de cumplir con la expectativa que los coordinadores y los administrativos tienen de mí como maestra. Tengo una urgencia, prisa para que se hagan las cosas como se tengan que hacer. Y entonces esta idea me impide tener una apertura de que me interrumpan, X, no importa. Me costó trabajo, pero una vez que logré hacerme a la idea que así es como funciona la escuela, o sea, no es que me odien, no es que no me quieran, no es que no les importe, es que así funciona. Todo el tiempo voy a ser interrumpida y está bien, no pasa nada, porque ¿sabes qué? Al final del día cumplo con las metas de una forma impresionante que yo realmente no sé cómo lo logro. Me acaban de mandar un reporte que le mandé porque checan nuestros libros, checan nuestros cuadernos para ver que hagamos lo que decimos que vamos a hacer. Y me sorprendió. Yo le dije a Omi, yo no sé cómo es que saqué el 100%.
en las cosas porque yo no las hice. O sea, yo no sé qué vieron. O sea, de verdad yo digo, Dios, o sea, tú de verdad que sí haces milagros. Y siempre se cumplen las metas y los niños lo logran y llegan a donde tienen que llegar. Y no es por mi obsesión al control y por mi obsesión de que todo tenga que funcionar como yo lo quiero, sino porque aprendí que en medio de la interrupción hay una belleza que tiene que suceder. Porque la vida no es una obra de teatro escrita y producida que se lleva a cabo a la perfección. La vida es una obra maestra de Dios donde quiere revelarse a nosotros cada día. Y entonces esta idea me llevó a observar la Biblia y observar detenidamente a Jesús. Cómo Jesús tenía esta postura a donde quiera que iba y donde quiera que se encontraba. Él tenía una apertura y una habilidad para ser interrumpido y ser detenido por donde quiera que él estuviera. Él tenía esa postura en su vida. Él iba por el camino. ¿Y cuántas veces no lo vimos que iba de un punto A a un punto B y que se detenía? Porque lo interrumpieron, porque lo detuvieron. ¿Y cuántas veces paró? Todas las veces. Se los digo porque me puse a leer, todas las historias que pude encontrar. Se paró. Y qué hermoso que podemos entender que hay una pausa que se necesita hacer, un detenernos en lo que estamos haciendo es importante. Porque si queremos ser discípulos de Cristo, entonces tenemos que seguir sus pasos, entonces tenemos que ser como Él fue. Y Él fue una persona interrumpible, una persona que se dejaba parar, interrumpir, detener. Él así fue. No es lo mismo que te interrumpan a que te detengas. Eso es lo que pensé cuando leí estas historias. No es lo mismo, No es lo mismo que alguien te interrumpa a que tú escojas detenerte y pasar por esa interrupción. Muchas interrupciones van a pasar en nuestra vida, pero nosotros decidimos si nos vamos a parar o lo vamos a ignorar y vamos a continuar con nuestro plan establecido. ¿De cuál persona quieres ser tú? Las interrupciones suceden y eres forzado a pausar, entonces te vuelves una persona disponible. Cuando eso pasa, imagínate lo que sucede cuando tú y yo nos convertimos en gente que está disponible. ¿Qué sucede? ¿Cómo se vería nuestra vida? Nuestro cristianismo, nuestro amor, ¿cómo se vería el mundo? Si cada persona nos volviéramos disponibles. Y que lo que ha pasado es todo lo contrario. Nos hemos encargado de ocuparnos de tal forma que todos sepan que yo no estoy disponible para nada ni para nadie. Tengo tantas cosas que hacer, tantos planes, tantas metas, tantas ocupaciones, tantas motivaciones que yo no estoy disponible para nada ni para nadie. Y entonces vivo una vida de agobio, una vida rápida, una vida de prisa, una vida que me exige cada vez más. Porque no va a parar jamás, porque yo no paro. Y entonces nos volteamos y nos detenemos y leemos la Biblia y vemos que Jesús era una persona que iba con toda la calma del mundo. Y que iba con una facilidad, iba con una, ¿sabes? O sea, es como, ¿cómo le hizo? ¿Cómo le hacía? Es que eran otros tiempos. Es que era la época de Jesús, pero no es verdad. Eso no es verdad. Siempre podemos tener la elección de vivir una vida en constante asombro, en contemplación de lo que Él es y lo que Él quiere hacer. No es cuestión de que los tiempos cambien, sino es cuestión de que tú y yo tomemos esta actitud. Gracias, amor. Bueno, sí, obviamente todos somos familia porque siempre que nos paramos a predicar lloramos.
Ay, qué espanto. Chale. Bueno. ¿No? Entonces les quiero que veamos y pasemos en algunas de estas historias y lo leamos nosotros mismos. Vamos primero a Marcos 5. Marcos 5 en el versículo 21. Siento que esta historia es una de las más, siento que reconocibles por esta idea de la interrupción, ¿no? Estaba Jesús, estaba Jesús en medio de una misión. Una gran misión, porque está este hombre, él estaba siempre rodeado, ¿no?, de esta gran multitud, que él estaba junto al mar, estaba en una barca. Y entonces dice la Biblia en el 21 que vino uno de los principales de la sinagoga. O sea, imagínate, ¿no? Principales de la sinagoga, que se llamaba Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. La niña se estaba muriendo. Y entonces Jesús lo vio y aceptó ir con él. Y fue con él y lo seguía la multitud y lo apretaban. Dice, pero, dice la Biblia, pero él va, tiene esta misión, tiene este plan, tiene esta cosa que él tiene que hacer. Hay una niña que se está muriendo. O sea, grave, es cuestión de minutos y si vive o muere. Pero dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, que había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Él estaba, todos lo apretaban, él tenía que ir y en eso se para y dice, ¿quién me tocó? Se paró, se detuvo por completo del camino donde iba porque alguien lo había tocado. Y le dijeron, ¿cómo que quién te tocó? Pues todos te están tocando. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Wow. Y fue interrumpido por una mujer que estaba sufriendo muchísimo. ¿Y qué pasó después? Él llegó a la casa de Jairo y él resucitó a la niña. Pasó el otro milagro, ¿sabes? O sea, ella no le robó el milagro a la niña, ella no interrumpió a Jesús y hizo que las cosas se salieran del plan y se descontrolara todo, no. Jesús hizo lo que tenía que hacer. Fíjate esta otra historia en Marcos 10, en el versículo 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud. De nuevo, él iba a otro lado, pero había un ciego que se llamaba Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, el que iba a pasar por el camino, comenzó a dar voces y decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, dice, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga?
Las interrupciones provocan encuentros con Dios. ¿Qué quieres que te haga? Y él dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado, porque aventó su manto antes de llegar, ¿vieron? Lo que le daba la identidad de ciego, lo aventó. Y dice, y seguía a Jesús en el camino. Él continuó. Mira otra historia, en Marcos 2:1. Dice que Jesús estaba en Capernaum y estaba en una casa, y dice el versículo 2 que muchos se juntaron y que ya no cabían en esa casa, ni siquiera en la puerta. Y dice, y les predicaba la palabra. Él estaba haciendo algo, él estaba enseñando, él estaba predicando. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Interrumpió su enseñanza porque vio lo que estaba pasando, porque se asombró de su fe. Y ese hombre fue sano después de eso. Vamos a ver otra más, en Lucas 7:11. Dice: aconteció después de que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Dice, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y que con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, él iba caminando y vio lo que estaba pasando y se acercó. Tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. ¿Viste? Y digo, son creo que 4 o 5 historias que leímos, pero tú te puedes ir por los evangelios y te vas a encontrar esto y una y otra y otra y otra y otra vez. Y cada vez aparece una palabra muy impresionante en el hebreo cuando Jesús responde a estas interrupciones. Y esta palabra en el hebreo es splagnisama. No hablo hebreo, Y esta palabra es la respuesta a muchas de estas historias. Es lo que dice el hebreo, cómo respondía Jesús ante las interrupciones. Y usa esta palabra, que significa ser movido en lo profundo de las entrañas. O sea, significa ser tocado tan profundamente que algo debe de hacerse ahora. Eso es lo que significa. Así es como Jesús respondía en las interrupciones. Algo lo tocaba tan profundamente que él sentía la necesidad de hacer algo. Esa es la palabra que se usa en el hebreo. Jesús no actuaba por presión, sino por compasión. Una compasión que era visceral. Jesús no hacía milagros por demostrarles a las personas, sino porque él sentía esta compasión que lo movía. Cuando la interrupción tocaba esa área de la compasión, el plan se suspendía y entonces el reino avanzaba. Eso es lo que pasaba. El plan era suspendido porque el reino necesitaba avanzar en ese lugar. Porque yo me preguntaba, ¿por qué Jesús se dejaba interrumpir de esa forma? ¿Por qué? Y si tú ves la forma en la que vivía, él no vivía por demostrar nada. No vivía acelerado. No estaba obsesionado con que se vieran resultados y que se pudieran comprobar.
Él no necesitaba medir su éxito o ser aplaudido. Él no vivía por el desempeño y que otros lo vieran. Él vivía en identidad de hijo de Dios. Y entonces, al tener esa mentalidad, esa postura, esa forma de moverse, era alguien interrumpible, era alguien imparable, era alguien con que la gente tenía confianza de acercarse a él. ¿Sabes? Una diferencia muy grande a lo que hoy pensamos que es una persona santa. No lo puedes tocar porque Él es santo. Y Jesús era alguien tangible para la gente, palpable para la gente, real, cercano. Y entonces vemos en estas historias cómo Jesús no actuaba y hacía lo que hacía por presión de nadie ni de nada. Por el que dirán, por el cómo me verán, ¿sabes? Sino por una compasión profunda. Fíjate lo que dice en Juan 5:19. Dice Juan 5. Dice: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve al Padre, eso hace. Fíjate lo que dice. El Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta. Solo hace lo que ve al Padre hacer. Fíjate lo que dice Jesús en este versículo. Ponte a pensar lo que está haciendo, lo que está declarando. A mí me impresionó que dice que no hace nada sino solo lo que ve al Padre, lo que observa que el Padre hace. ¿Cómo puedo ver algo si no me detengo? Si voy. ¿Te has puesto en el carro? O sea, yo a veces he pasado muchísimas veces por el mismo lugar en el carro. Pero ha habido veces que me bajo y que tengo que caminar por esa calle que he caminado que he pasado 1000 de veces en el carro. ¿Y cómo se ve una calle cuando vas caminando? ¿Cómo se ve diferente a cuando vas en el carro? ¿Te has dado cuenta? Todo se ve tan diferente. ¿Cómo es sorprendente lo que puedes ver, lo que observas? Yo no había visto que estaba esto aquí, yo no había visto este detalle. En el carro no te puedes dar cuenta, porque en el carro vas a una velocidad rapidísima. Pero cuando vas caminando y te estás deteniendo a ver, observas. Entonces, ¿a qué velocidad Jesús iba para que dijera: yo no hago nada sino lo que veo que mi Padre hace? ¿Cómo tiene que estar prestando atención a Dios? ¿Cómo va su ritmo? ¿A qué velocidad tiene que ir para observar al Padre todo lo que hace y que todo lo que hace Él haga? ¿Cómo tenemos que observar nosotros entonces a Dios? ¿Cómo tenemos que admirarlo? ¿Cómo tenemos que detenernos a observarlo? Para entonces hacer como Él hacía. Porque entonces, si nada más es nuestra idea, si nada más es nuestro plan, vamos a ir pero rapidísimo. Y no vamos a detenernos de esa forma. La segunda cosa que me impresionó de este versículo es que vivir desde esta identidad de hijo te permite detenerte sin sentir que pierdes el valor. ¿Sabes? Porque muchas veces hacemos todas estas cosas porque creemos que eso es lo que tenemos que hacer y lo que nos va a dar cierto valor en la vida ante los demás. Entonces tengo que hacer porque esto tengo que llegar a esa idea de quién yo soy. Y tengo que llegar a esa idea de quién los demás creen que yo también soy. Porque de ahí viene mi valor.
De ahí viene lo que soy, lo que abrazo, mi identidad, lo que más necesito. Pero Jesús, al entender quién era Él, tenía la oportunidad de detenerse en donde sea. Porque no dependía de eso, sino de quién Dios decía que Él era. Y ese es un estilo de vida bien diferente, ¿no? Muy diferente. De tratar de llegar, de tratar de hacer, de tratar de ser, a porque soy, hago. De lo que soy, vivo. De lo que soy, amo. Es bien diferente si lo volteamos. La tercera cosa que me impactó de este versículo es que soltar el control es permitir que el propósito de Dios se manifieste. Cuando yo no estoy abrazando las cosas que tengo que hacer en mis manos, queriendo que todo funcione como yo digo que tiene que funcionar, como yo quiero que funcione, cuando lo suelto y depende de Dios, porque lo que Él hace yo hago, entonces su propósito se manifiesta. Pero estamos al revés, buscándolo al revés. Estamos volteados. Y entonces vivimos una vida de constante estrés. Porque las cosas tienen que salir como yo lo dije y como yo lo quiero, porque yo me hice esa idea. Y entonces no permitimos, somos personas disponibles, abiertas a que Dios se manifieste y su propósito se manifieste en mi vida. No mi propósito, su propósito. No mi plan, su plan. No mi destino, el de Él. ¿Cuántas veces en tu vida te has sorprendido? ¿Cómo has llegado al lugar donde Dios te dijo? Y de la forma más rara que pensaste. La forma más extraña. ¿Cuántos te has sorprendido de que no llegaste a donde tú pensaste? Y que donde Dios te tiene es un lugar mejor. Él nos lo ha demostrado y una y otra vez. Como si le rendimos el control, le rendimos a Él. De verdad que Él se encarga. Entonces, la interrupción es una prueba de disponibilidad. Cuando hay algo que interrumpe nuestra vida, se está probando qué tan disponibles somos y estamos. Es estar listo, preparado y dispuesto a obedecer la voz del Espíritu Santo. Y Jesús vivía de esa forma. Él estaba listo, dispuesto y preparado para obedecer en el momento que Dios le dijera que hiciera algo. Necesitamos vivir una vida donde Dios puede entrar cuando Él quiera. Necesitamos ser intencionales en vivir una vida donde Dios puede interrumpirnos en donde sea y como Él quiera. No, pero es que eso es muy hippie. Es que eso, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Y algunos hacen así cortocircuito. ¿Cómo? ¿Cómo que una vida donde yo esté disponible, interrumpible? Sí. Fíjate. Y ahí te vas a dar cuenta de qué tan control freak eres. Ahí te vas a dar cuenta. Te pisa, te duele, así ya estás sintiendo aquí un zumbido en el oído de la idea que ¿qué? Pero tengo responsabilidades, pero tengo cosas. Exactamente. Exactamente. ¿Tú crees que Dios no puede encargarse? ¿Tú crees que Dios no puede encargarse de tus responsabilidades y de tus asuntos para Él hacer lo mejor de lo que tú lo harías? ¿De verdad no creemos que Dios tiene ese poder? Estás limitando a Dios. Lo estás haciendo un Dios pero bien chiquitito. De esos de que cabe en la rosca de Reyes y te lo pasas.
si no crees que Dios lo puede hacer. Pero es que tengo esta meta y tengo este plan, ¿sí? Exactamente. Fíjate, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para vivir esta clase de vida que se oye así como de una locura? Una locura verdadera. Porque tengo que... ¿Me explico? Así yo siento el estrés. El estrés de ustedes. Número 1, reduce la velocidad. Número 1, reduce la velocidad. Pero mira, vas así, mira, al 30,000 por hora. Reduce la velocidad. ¿Cómo hago eso? Hay cosas que tienes que soltar. Hay cosas que tienes que soltar. Y Dios nos enseña claramente las prioridades como deben de ser en la vida. Búscalo en la Biblia. ¿Cómo tengo que priorizar mi vida, mi tiempo? ¿Cómo tengo que organizarme? Búscalo en la Biblia. Ahí, pero está, mira, clarísimo. Y hay cosas que no encajan ahí y que nosotros seguimos haciendo. A mí me impresiona la cantidad de clases extras que mis alumnos tienen todos los días. A mí me impresiona. Yo digo, ¿y esos niños a qué hora tienen una vida normal? O sea, van de clase tras clase, tras clase, tras clase, tras clase, porque la cultura de estar ocupados, entretenernos y de estar ocupados, es impresionante. Hay cosas que no necesitamos y que tenemos que soltar y pausar. ¿Pausar para qué? No para estar en el TikTok 3 horas. O sea, ¿me explico? Para ser alguien interrumpible, para que el reino de Dios avance a través de ti. Para eso. No para que estés acostado en tu cama disfrutando la vida, o sea, para que el reino se acerque a través de ti, El reino de Dios no es determinado por tu agenda personal. Queremos encajar las cosas de Dios, a ver en donde tengo tiempo libre y donde me quede y donde me sobra, así que el reino se mueva ahí. En ese espacio que justo tengo el fin de semana, en la mañana, donde estoy más fresco, y el reino de Dios no se mueve con tu agenda personal. Dios no te va a hablar cuando tú quieras y estés ahora sí disponible. No. Dios te va a interrumpir y yo oro para que esta semana Dios te interrumpa fuertemente en lo que tú estás haciendo y sientas esa compasión en tus vísceras. Tienes que hacer algo. Número 2, pregúntale a Dios, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Es esta idea de detenerme para contemplarlo y preguntarle, ¿qué tú estás haciendo aquí? Porque te interrumpe por algo. O sea, no, Jesús lo interrumpía para que, no sé, o sea, ni siquiera se me ocurre. Lo interrumpía porque algo más estaba pasando y algo más tenía que suceder. Pregúntale al Espíritu Santo, ¿qué estás haciendo con esta interrupción? Porque para nosotros las interrupciones muchas veces parecen pérdidas de tiempo. Parecen un desvío impresionante de mi objetivo. Pero ¿quién te dijo que era así? ¿Le preguntaste a Dios para qué te interrumpió? ¿Le preguntaste a Dios por qué te desvió del camino de la forma que lo hizo cuando lo hizo? ¿O solamente estás obsesionado con regresar de donde saliste? No quiero saber. Quiero regresar a ese mismo lugar. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo le podemos preguntar? Es un cambio de mentalidad, de vivir reaccionando a la vida a responder al Espíritu Santo. Es muy diferente. Es un estilo de vida diferente. Cuando yo me pregunto, Dios, ¿tú qué estás haciendo aquí? Yo ya no estoy reaccionando al mundo. Y a ver, ¿cómo le hago? ¿Cómo respondo de la mejor forma? ¿Cómo soy buen cristiano ante esta situación? No. Cuando
cuando te detienes, cuando pausas, cuando tienes un estilo de vida más desacelerado, entonces estás respondiendo al Espíritu Santo constantemente. Es diferente. De sobrevivir a discernir. A sobrevivir, tratar de pasar este momento de la vida así de que ya no puedo más. Ya no estoy esperando a que llegue la Navidad. Pero así, vivir tranquilo. Pero no es eso, no es sobrevivir. Es discernir el tiempo del Espíritu Santo y lo que Él quiere hacer con tu vida. ¿Qué quiere hacer con tu tiempo? ¿Qué quiere hacer con tu talento? ¿Qué quiere hacer con lo que te he entregado? ¿Qué es lo que Él quiere hacer? Número 3. Las personas son más importantes que los planes. Las interrupciones no son los obstáculos de la historia, son la historia. ¿Te diste cuenta? Las interrupciones no son los obstáculos de la historia, son la historia. Tú no sabes de lo que estaba predicando Jesús en esa casa. Tú sabes que lo interrumpieron y sanó a un paralítico. ¿Te das cuenta? ¿Cómo es una vida bien diferente? Jesús no vino a cumplir un itinerario, vino a revelar al Padre. ¿Y cómo se ve nuestra vida cuando esa es nuestra meta? No cumplir mis metas personales, sino que el Padre se ha revelado en lo que yo estoy haciendo. ¿Cómo se ve esa maestra? No, pues bien diferente. El hermano es que llegue a la escuela, voy a ir a abrazar a mis alumnos. Porque de verdad, o sea, es una presión súper fuerte la que uno siente por tener que hacer ciertas cosas. Y cuando Dios quiere hacer algo más, porque eso es la respuesta. Las personas son más importantes que los planes que yo tengo, ¿no? O sea, eso es muy fuerte. Y nosotros estamos obsesionados con nuestros planes personales. Siempre. No dejamos dar ese espacio para amar como Jesús amaba. La prisa y el amor son incompatibles. No puedes amar a una persona si no te has detenido a ver qué necesita. No podemos hacerlo. Es muy complicado. Mi seguridad no está en la organización de mi día, sino en la obediencia de mi corazón. ¿Sabes? Ay, gracias. Nos arropamos en la seguridad de nuestra organización personal. No es que si hago esto hoy y mañana para el fin de mes, entonces, y sentimos que eso nos da seguridad. El estar bien organizados, estar bien planeados. Pero entonces vemos cómo Jesús no tenía su seguridad en eso, en cómo su agenda del día estaba perfectamente acomodada y se cumplía al pie de la letra, sino su seguridad estaba en su obediencia al Padre. Y para nosotros puede ser lo mismo. Mi seguridad no depende de qué tan bien estoy logrando mi plan de vida de 10 años, que no va a pasar, sino que seamos obedientes a la voz del Espíritu Santo que nos está hablando todo el tiempo. Número 4, espera lo inesperado. ¿Cómo? Dios no siempre actúa en los momentos organizados, agendados. Él tiene una personalidad sorprendente. Él le encanta sorprender. Y Él constantemente nos sorprende. Y Él no se rige por una agenda preciosamente planeada y curada. ¿Sí se dice así? ¿Sí, no? Él no se rige por eso. Él rige porque Él es un Dios que ama sorprender a sus hijos.
Y que en medio de esas sorpresas tú las puedas ver como eso. Como el Padre abrazándote y amándote para sanar y restaurar cosas que necesitan ser sanadas y restauradas en tu vida. A Él le encanta interrumpir espacios no espirituales. Si creemos que solamente Dios nos va a hablar cuando tenemos las velas encendidas, música preciosa, disponibilidad, que Dios ahora sí interrúmpeme, ¿sabes? No va a pasar así. O sea, Él se va a manifestar y te va a hablar y va a tocar tu vida, pero no esperes que eso solo suceda cuando el lugar está perfecto para eso. Sino Él le encanta interrumpir los lugares que no son espirituales. En medio de tu trabajo, en medio de una plática, en medio de una transacción con alguien más. Necesitamos estar atentos, pendiente, disponibles para que Él se manifieste a través de nosotros. Y no es esperar que todo esté en orden para que Él se mueva. Él se va a mover y todo se va a ordenar. Porque muchas veces queremos arreglar nuestro desastre para que entonces ahora sí Dios, aquí está, mira, ya más arreglada la cosa, ya más limpio. Como cuando ven visitas a tu casa y trapeas y limpias todo. El Espíritu Santo no es tu mamá que va de visita a tu casa. El Espíritu Santo es tú y Él uno mismo. Él no le importa el desastre que hay en tu vida y en tu corazón y en tu mente. Él se va a mover y todo se va a ordenar. Porque Él no está esperando de nosotros que seamos perfectos, solo que estemos disponibles. Él ya fue perfecto por nosotros. Él ya es la perfección. Entonces no está esperando que tú lo seas. Él solo está esperando que abraces esa victoria como tuya y camines en esa identidad. ¿Y qué te parece si oramos por esta palabra? Y que Dios venga a nuestra vida para interrumpirla constantemente. Gracias, Espíritu Santo. Porque tú anhelas hacernos cómplices de tus planes en la tierra. Porque tú anhelas que colaboremos en lo que tú estás haciendo. Y que podamos detenernos en nuestra ajetreada vida para venir contigo y unirnos a tu plan. Gracias, Espíritu Santo, porque tú no buscas de nosotros perfección. Porque tú lo que estás buscando es un corazón disponible, interrumpible, para sentir una compasión profunda por los demás y actuar. Así que Dios, hoy te pedimos que si hemos estado viviendo una vida acelerada, deprisa, sin detenernos ni un segundo, hoy te pido que encontremos
el descanso en ti, nuestra identidad y seguridad en ti. Que podamos aprender a soltar ciertas ideas, expectativas, y aprendamos, Señor, a depender de ti, Jesús. Gracias, Padre. Porque tú estás haciendo una obra maravillosa